El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán compadecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre que hablará por ustedes. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres cosas de tantas otras muchas que seguramente pueden salir de la palabra del Señor podemos extraer hoy en esta celebración del martirio de San Esteban. La primera es el amor de este hombre por Dios. Un amor intrépido, un amor ardiente y un amor sobre todo, como lo está hablando ahorita el Papa, a los vocacionados en la vida sacerdotal, fiel. Y sobre su fidelidad, ese amor, en esa fidelidad la manifiesta y la muestra hasta los límites. Un hombre que es capaz de exponerse a lo que sea con tal de amar a Dios con todo su corazón. Un hombre que encarna y vive el Evangelio, este Evangelio de hoy, de aceptar la persecución, la resistencia y, como lo describen hoy los Hechos de los Apóstoles, la rabia, el odio, la ira de quienes no estaban de acuerdo con la forma en la que él estaba viviendo su relación con Dios, porque esa fue la causa primordial de la persecución. Eso, en primer lugar, nos tiene que llevar a nosotros a despertar un entusiasmo, un ánimo y una alegría muy grande por causa del Evangelio, y una motivación extraordinaria, sobre todo en el llamado que los hijos y las hijas del Fiat hemos recibido ya desde la naturaleza y el fin de nuestro instituto. El fin precisamente nos versa de esta manera diciendo que hemos sido llamados para conformar un ejército aguerrido y valiente, revestido de la armadura de Dios para resistir en el día malo. Y este testimonio de San Esteban hoy nos tiene que llenar a nosotros de muchísima esperanza y entusiasmo, porque solo en la fidelidad y en el amor total a Dios se puede dar esa fortaleza sobrenatural del Espíritu Santo, esa de la que habla hoy el Señor en el Evangelio cuando dice: cuando ustedes les pasen estas cosas, no tengan miedo, ni se preocupen por lo que van a decir y cómo lo van a decir, ni cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo en esos momentos les inspirará todo lo que deben hacer. Y el Espíritu Santo es el amor de Dios. Y viene una segunda cosa muy importante, y es lo que le inspira el Espíritu Santo a Esteban en el momento en el que tiene la resistencia de la mayoría, y donde el odio se está oponiendo a su forma de vivir el Evangelio.
y a su forma también de predicarlo y de enseñarlo. ¿Y qué despierta el amor de Dios, que es el Espíritu Santo en su corazón? ¿Cuál es la actitud que despierta en San Esteban? Y esta es la segunda cosa importante: una confianza suprema en Dios. Porque él sabe en quién tiene puesta su vida, como lo dice hoy el Salmo, y está dando testimonio de ello. Porque no depende de la aceptación de los hombres, no depende de su aplauso, no depende de lo que ellos le aprueben, porque no vive para la aprobación mundana, ni para la aprobación de la naturaleza humana, sino que vive solamente para la aprobación de Dios. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, el lugar donde me amparo, porque tú eres mi refugio. Y es una confianza que en el momento más dramático de su vida, por serle fiel al Señor, por amar a Dios con todo su corazón, por hacer una opción radical por el Señor y por su ley, ahora el Espíritu Santo le inspira una confianza tan alta que inmediatamente eleva los ojos hacia el cielo y pone la mirada en Dios, cuando la ira se convierte en crueldad hasta el punto de querer desaparecerlo del mapa, cueste lo que cueste. Cuando está a punto de ser apedreado, levanta los ojos al cielo. Es que su corazón lo mueve la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo. ¿A quién no le podrá pasar en un momento difícil que el miedo sea el motor de sus actitudes, de su discernimiento, de los criterios de lo que debe hacer? Pero no es el miedo el que domina el corazón de Esteban, sino la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo que es capaz de tomar la naturaleza humana y transformarla por una fuerza sobrenatural, como la fuerza que tuvo Cristo a la hora de entregarse por nuestra salvación. Es que es un hombre de fe. Y cuando fue escogido con los criterios que el primer Papa puso para que fuese escogido él con otros 6, cuando fue escogido para el diaconado, se necesitaba que fuera un hombre lleno del Espíritu Santo. Y esto tenía que comprobarse en su radicalidad de amor por Dios. Porque solo el Espíritu Santo es capaz de conducir el corazón a amar a Dios con toda el alma, con todas las fuerzas del ser. Porque cuando una vida es guiada por el Espíritu del Señor, es guiada a la fidelidad. Es orientada a la fidelidad. Es orientada a cumplir los mandamientos de Dios y a vivir de acuerdo a lo que Dios pide, a ser hijos de la luz y a ser hijos verdaderos de Dios, porque el Espíritu Santo no mueve a otra cosa diferente más que a vivir el amor a Dios en primer lugar, amándolo sobre todas las cosas, radicalizando esta opción en el corazón. Y por eso el criterio que la Iglesia puso para que él fuera uno de los diáconos era que fuese un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque si no está esa fuerza sobrenatural del Espíritu Santo, no será capaz de responder a la vocación a la cual ha sido llamado. Si el corazón no es dirigido y tomado por la fuerza del Espíritu Santo, nunca será capaz de ser fiel. Es más, la fidelidad se convertirá en un peso, en un verdugo, en algo cansón, en algo tedioso. Porque quien no tiene la gracia y no está invadido por esa fuerza del amor que es el Espíritu Santo, ser fiel a Dios se convierte en el peso más terrible. Y por eso tan fácilmente una vida cristiana o ocasional se mundaniza y se vuelve tan natural y deja de ser sobrenatural. El Espíritu Santo lo conduce a confiar plenamente en Dios porque Él sabe que Dios no defrauda. Y es que se lo está diciendo alguien en el corazón, se lo está diciendo el Espíritu de Dios. No tengas miedo, Esteban, porque el miedo no puede dominar tu corazón. El miedo no viene de Dios. El miedo viene de nuestra naturaleza aporreada
y lastimada por nuestro pecado, nunca de Dios. El miedo y el Espíritu Santo no son amigos, ni se dan la mano. De hecho, cuando llega el Espíritu Santo, llega a echar fuera el miedo, porque no hace pactos con él. Y en tercer lugar, otro impulso del Espíritu Santo extraordinario que es sobrenatural, no es natural, porque ni siquiera la psicología es capaz de dar una fuerza tan grande como la que él tuvo, de decirle al Señor en esos momentos: no les tengas en cuenta este pecado, no se los tengas en cuenta, que no les pase nada malo a ellos. Y eso les sale del corazón, que no les vaya a pasar nada malo, no les tengas en cuenta. Y lo más malo que les puede pasar es la condenación, que no se condenen. Ruega por sus enemigos. Como es un corazón que está movido siempre al perdón, siempre al amor, siempre a la compasión, siempre está dispuesto a perdonar de corazón, haciendo caso a aquello que dijo el Señor en el Evangelio cuando nos demostró a través de una parábola cómo debía ser el perdón. 2 hombres que recibieron perdón de su deuda, bueno, 2 hombres no, uno que fue llamado a dar cuentas de sus deudas y no tenía con qué pagar, y lo iban a meter a la cárcel, y se arrodilló y le pidió a su amo que tuviera compasión de él y le perdonó todo. Pero después tenía otro deudor y fue y le pidió cuentas, y el otro no tenía con qué pagarle, y lo hizo meter a la cárcel hasta que le pagara todo. Y cuando su señor se dio cuenta, dijo: ese siervo malvado que no fue capaz de hacer lo mismo que yo hice con él, vayan, métalo a la cárcel, que de allí no saldrá hasta que pague el último céntimo. Y así le sucederá a todo el que no perdona de corazón. Es tan impactante la oración del Padre Nuestro que el perdón de Dios hacia nosotros queda condicionado por el perdón de corazón que nosotros demos a los demás. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué quiere decir? Que si no hay perdón de corazón, a Dios no le interesa lo externo, de corazón, y además Él lo ve fácilmente. Él sabe quién ha perdonado de corazón y quién no. Que quien no ha perdonado de corazón no está posibilitado para recibir el perdón y la misericordia de Dios. Y por eso el corazón se endurece tan fácilmente. Porque como no está disponible para hacer lo que Dios hace, y esta es la profundidad del amor al prójimo. Santa Teresita cuenta en su autobiografía Historia de un alma, cuando le escribe a su hermana, que es su superiora en obediencia, a que ella misma le pidió que escribiera todo esto, dice que primero le costó mucho entender cómo era el amor al prójimo, y después, cuando Jesús se lo explicó a través de la última cena, le costaba mucho ejercer ese tipo de perdón. Y dice Santa Teresita: soy consciente de que nuestra naturaleza y mi naturaleza está inclinada siempre a devolver mal por mal. Pero Jesús me enseñó algo, y era que el perdón iniciaba primero en el corazón, rogando, orando, suplicando por quien nos hace daño. Y Jesús le enseñó que el verdadero y el principal acto de amor por el prójimo se encontraba en suplicar y orar por él.
Después vienen los actos externos, que son consecuencia de un acto interno del corazón. Y ella dice que al principio le costaba orar ante el Señor por quien le había hecho daño y pedir bendiciones grandísimas para quien le había hecho daño. Se me viene a la memoria y al corazón una expresión que yo no entendía en ese momento, pero me dio risa. Cuando nos pasó lo de la camioneta, el párroco con el que yo había estado el año pasado en una misión, en un retiro, se dio cuenta y me dijo: véngase para acá que el Señor lo dejó acá para que me ayude en esta misión, quédese conmigo. Llame al padre Dir y dígale que no puede ir, que ya usted no va a ir. Y entonces el sábado me fui a despedir de él porque le dije: bueno, no tenemos carro, pero mañana nos vamos a ir en bus. Y me dijo: mañana no te vas a ir, tú me vas a ayudar todos estos días. Y me dijo: es que con ese paro armado, ¿cómo se va a ir? Y le dije: pero es que hay bus. Me dijo: no, no va a ir. Mañana nos vemos. Mañana me ayuda en algunas eucaristías. Yo voy a echarle las risas y le dije: bueno, padre, pues total, en la noche ya tarde para acostarnos me llama y me dice: no hay transporte. Y dije: este bendito fue profeta, ¿sí? Además es la palabra y el deseo de un sacerdote, ¿sí? Y entonces ya lo escribí y me dijo: bueno, mañana me ayuda en estas eucaristías. Ya yo fui a celebrar la misa y entonces celebré la primera a las 11, la otra a las 7 de la noche, y él estaba pues pendiente. Cuando terminamos la Eucaristía de 7, salió, ya había estado con la gente despidiéndolos afuera, y le dijo a la gente: benditos ladrones que les quitaron el carro a los hermanos, porque gracias a eso están aquí ayudándonos en la parroquia. Y después entró a la sacristía las risas y me dijo: padre, hay que darle gracias a Dios por Camilo Torre y el ELN, porque gracias a eso usted no pudo ir para Santa Rosa. Y claro, ya había una fila de gente para confesar, todos esos 3 días confesando, y una cosa impresionante, confesiones, una persona de 20 años sin confesarse, otra de 15, jóvenes. Pero, ¿qué me causó impacto? El padre nunca estaba molesto, nunca dijo una maldición contra los ladrones, nunca. Él era feliz, ¿sí? Dijo: benditos ladrones, ¿sí? Y eso me sorprende mucho, porque cuando la Virgen vino a Fátima, le enseñó algo muy grande a los pastorcitos. Le dijo: muchos pecadores se están condenando porque no hay quien rece y se ofrezca por ellos. Y es lo que Dios necesita. No necesita nada más. Que alguien se ofrezca y rece por ellos. Recen por la conversión, y les dijo con el apelativo antes, de los pobres pecadores. Ese es el perdón del cielo. ¿Cómo se refiere a los mismos, a nosotros que hemos sido tan corruptos y que hemos hecho tanto daño? Pobres pecadores. Por eso nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que la oración del corazón más perfecta que ha existido en toda la tradición de la Iglesia está precisamente en una jaculatoria que la repetían los padres del desierto, y con eso se han hecho santos muchísimos. Señor, Hijo de David, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Señor, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros, que somos unos pobres pecadores. ¿Cuánta esperanza nos produce este testimonio del Evangelio en este tiempo de Navidad, cuando tenemos algo tan importante y tan grande para hacer por nuestro presidente,
rogar por él, demostrarle el amor en una súplica ardiente por su salvación, anhelando con todo nuestro corazón que no se condene. Y así con Maduro, y así con tantos en los que quizás nosotros ya no vemos la esperanza de la salvación, pero Dios sí. Y Dios nos enseña cómo es que se construye el reino de Dios en este mundo. Y nosotros sabremos cuánta capacidad tenemos de amar y cuánto amor por el prójimo tenemos cuando, refiriéndonos desde nuestro corazón y viendo cómo está nuestro corazón y cuál es la actitud de nuestro corazón, por lo menos frente a estos mandatarios que hacen tanto daño. Si vamos a hablar de los que más daño están haciendo, y son públicos, muchos de ellos. A mí me sorprendió recién elegido nuestro presidente, una señora mandó a celebrar 30 misas por él. Y yo todos los días, por la conversión y salvación de Gustavo Petro, nuestro presidente. 30 Eucaristías. Dio el stipendio de las 30 de una. Es que está haciendo mucho daño. Es que está pervirtiendo nuestro país. Es que está destruyendo los pocos valores que quedan. Y eso que ya lo hace hasta en nombre de Cristo. Lo hace en nombre de San Francisco. ¿Y qué actitud espera el Señor de nosotros por Él? Un amor muy grande. Un amor como el del Señor por nosotros. Ya en nuestro país hay demasiadas historias amargas, hasta dentro de la Iglesia, de católicos partidistas, fanáticos o por la derecha o por la izquierda. Qué doloroso. Fanáticos o por Petro o por Uribe. Qué dolor. Ojalá así ardiera el corazón de esos católicos por la Eucaristía. Ojalá así estuviera encendido el corazón de esos católicos por la fidelidad a los 10 mandamientos. Ojalá así se preocuparan por el amor a Dios con todo su corazón. Ojalá sí se preocuparan por imitar a Cristo con todas las fuerzas de su ser. Ojalá sí se preocuparan por hablar del Evangelio, predicar el Evangelio, y más con su vida que con sus palabras. Por eso hay tanta guerra y violencia en nuestro país. Fanáticos partidistas. Es que el país no lo va a salvar nadie más que nuestro Señor. El mundo no lo va a salvar nadie más que nuestro Señor. Y aquellos que creen esto, esos son los que nacen del agua y de la sangre, y son los que contemplan la gloria de Dios. Por eso un corazón así vive tan lleno de esperanza, de alegría, de paz y de entusiasmo. Porque toda la dependencia de la salvación humana, de todos los seres humanos, está solo en una persona que es humana y divina, y se llama Jesús de Nazaret. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra alegría. Él es nuestro entusiasmo. Menos mal es Él. Gracias a Dios Padre es Cristo. Gracias al Espíritu Santo que nos centra en esta única verdad, porque hay un único Señor, un único Salvador, un único Mesías, un único motivo de esperanza y de confianza, que es Jesús. Y está en la Eucaristía y en todos los sacramentos.
y está en el corazón de la Virgen. Cada que la invocamos y le rezamos el rosario, contemplando los misterios de su Hijo con fervor y amor, está en la vida de los santos. Que la Virgen hoy nos ayude para que nosotros podamos ver la única luz y seamos partidistas del único que debemos ser partidistas, de Jesús. Como cantaban nuestros abuelos, esta bella canción que compusieron los cristeros mexicanos, tú reinarás. Este es el grito que sana nuestra fe. Dichosa nación, la nuestra, consagrada al corazón de Jesús. Trabajemos por el reino de Cristo y solo porque Él aparezca. En Esteban lo único que aparece es la gracia de Dios en el Espíritu Santo que tiene. Y el único protagonista es el Señor. Que la Virgen interceda por nosotros para que comprendamos que el único que nos salva es el Señor. Así como lo fue para ella el motivo más grande de su alegría, igual para San José. Y nos acogemos a la intercesión de todos los santos y santas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.